Bien, guárdenme un momento y empezamos. Bueno, ¿alguna duda que tengan con el método de integración por sustitución? ¿Algún ejercicio que no les haya salido en particular? ¿O vamos bien hasta el momento? Por mi parte, no, profe. Ah, bueno. Bueno, a ver. Bueno. Bueno, entonces practiquemos un poco, ¿sí? Bien. Tenemos acá el ejercicio D. Y que nos dice, bueno, encontrar la integral por la cual se ve, bueno, encontrar la integral de esta función, ¿verdad? Bien. Recordemos sí que el método de sustitución siempre se va a aplicar cuando haya una multiplicación o una división, ¿sí? Em, lo más común en una multiplicación, por ejemplo, antes de empezar, em, ¿sí? Vamos a decir que, por ejemplo, tenemos una multiplicación de funciones de esta forma. A ver, voy a dejar un poco. La integral de x por a la x cuadrada, diferencial de x. Bien. Es justamente por estas cosas que nosotros le decíamos, bueno, que integrar no, que derivar es bastante importante, es de las cosas más importantes de la materia, porque todo lo que vendría siendo integrar, como bien ya habrán visto, es saber cuáles son las derivadas de cada función, ¿sí? Entonces ya una vez que uno ve una función derivada, em, puede saber rápidamente cuál es su integral y saber también si hay, por ejemplo, como es acá en este caso, em, cómo integrar estas funciones. ¿Sí? Y bueno, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a querer hacer es siempre intentar simplificar la integral para poder integrar, valga la redundancia. Para poder integrar por... Bien, sí. O sea que una integral de este tipo siempre la vamos a intentar simplificar, hacer un poco más sencilla, ¿no? Porque, o sea, claramente nosotros por tabla no tenemos esto. Por tabla, ¿qué tenemos? Y bueno, tenemos e a la x, ¿sí? Tenemos x a la n, tenemos logaritmo natural de x.
Tenemos coseno y seno, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, recordemos integrar una constante, ¿sí? Em, pero bueno, básicamente siempre intentamos hacer que la derivada sea un poco más sencilla. Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, siempre, como estamos viendo el método de sustitución, ¿sí? Debemos tomar un elemento para poder sustituir y la derivada del término elegido debe anular lo que no se eligió. Sí, bueno, en este caso, ¿qué vamos a tener como término, posibles términos? Sí, vamos a tener como posibles términos, nuestro primer término vamos a decir que es de esta función, ¿sí? Es x, ¿sí? Nuestro segundo posible término va a ser e a la x cuadrado. Y nuestro tercer término vamos a decir que es x cuadrado, ¿sí? Perdonen si me cambia mucho la voz o si estornudo mucho, pasa que el clima a veces, nada, a mí el cambio de clima me destruye un poco. Bien, bueno, ¿qué piensan que ustedes que hay que sustituir acá? Para ustedes, ¿cuál es el término que hay que sustituir o que hay que elegir como término a sustituir y a derivarlo también, obviamente? Muchas veces también ayuda, por ejemplo, el no verlo así, ¿no? Sino directamente ver en modo anotación, ¿sí? Sería como si yo tuviera la integral de una función que en este caso va a ser e a la x cuadrado por su derivada, ¿no? Porque, ¿cuál sería por qué por su derivada, digo? Bueno, porque la derivada de 2x, ¿sí? La derivada de x cuadrado, ¿qué me va a dar? X. Bien, esto no es un x, o sea, no es un 2x, ¿sí? Pero es lo más parecido que podemos hallar ahí, ¿sí? Entonces, claramente, nosotros, ¿qué es lo que podemos tomar como sustitución? Bueno, yo, en este caso particular, les diría que, bueno, que tomen el x cuadrado. ¿Por qué? Y bueno, porque es lo que más se asemeja a lo que tenemos derivado acá, ¿sí? Si queremos decir que encontramos, recordemos, ¿no? Que la integral por sustitución viene también de una derivada, ¿sí? Viene de una derivada que va a ser algo así. Si tenemos una integral algo así, por ejemplo, acá otra vez funciones compuestas, una f de una g de x por g de x derivado.
y me dicen, bueno, ahora que tenés esto, integralo. Bien, ¿qué está pasando acá? Bueno, ¿qué sería f si queremos identificar? Bueno, f sería e, ¿sí? ¿Qué sería g? Y bueno, g sería x cuadrado. ¿Y su derivada? Bueno, 2x, que en este caso 2x es lo que más se asemeja a x, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar entonces siempre? Bueno, vamos a tomar la función que encontremos en nuestra misma función su derivada, ¿sí? Si en este caso derivamos x cuadrado, ¿cuál sería su derivada? 2x. Y bueno, ¿a qué se parece 2x? Bueno, se parece mucho a x, ¿sí? No, como para dejarlo claro. Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Bueno, ustedes me habían comentado que ya lo habían visto, si no, no pasa nada. Bien, si tomamos em, x al cubo para sustituir, x al cuadrado para sustituir, vamos a decir que ahí pueden usar la letra que ustedes quieran. Generalmente, y por una notación más sencilla, nosotros utilizamos u porque es la que menos variables toma, ¿no? Muchas veces cuando queremos buscar una constante o demás, se pone A, C, B, entonces no se utilizan letras de ese tipo. Bien, entonces vamos a decir que u, o sea que lo que vamos a sustituir va a ser igual a x cuadrado. Bien, entonces la derivada de u, ¿cuál es? La derivada de x cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Y acá el diferencial, ¿sí? Bien, yo, como les había comentado, no tengo para sustituir 2x diferencial de x. Tengo x diferencial de x, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer entonces para que me quede a x diferencial de x? ¿Sí? Simple, este 2 que tengo acá, que está multiplicando, lo paso dividiendo hacia el otro lado. ¿Qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar du sobre 2 es igual a x diferencial de x. Bien, y una vez que yo tomo em, mi integral y que ya tengo para sustituir todo, lo que vamos a hacer, y esto déjenme escribirlos paso por paso, sí, porque es muy importante. Una vez aplicada la sustitución, em, podemos ver el término de x de x se puede sustituir por el término de u sobre 2, ¿sí? Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Bueno, si u es x cuadrado, ¿sí? Du, o sea, du sobre 2 va a ser x diferencial de x. Bueno, y ya me queda todo sustituido, ¿sí? ¿Qué me va a quedar como sustituido? Bueno, me va a quedar la integral de e a la u, ¿sí? Ya no me queda x diferencial de x, sino ¿a qué me va a quedar? X diferencial de x es igual a du sobre 2. Sí. Bueno, y acá, muy importante, ¿sí? Como podemos ver, esta integral se hizo mucho, mucho más sencilla, ¿sí? No así hubiera pasado si hubiéramos tomado, por ejemplo, x o e a la x para sustituir. Si quieren, ahora mismo vamos a probar igual, pero vamos a, créanme que no queda para nada sencillo cuando tomemos alguno de esos dos. Bien, esto ya es mucho más sencillo a la hora de integrar, porque esto que es, bueno, esto es básicamente
la integral de e a la u por un medio de u. Bien, ¿qué habíamos dicho nosotros de las constantes que se pueden dejar afuera cuando la integramos? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto, ¿qué nos va a quedar igual? Y bueno, esto nos va a quedar igual a un medio por la integral de e a la u diferencial de u. Bien, y la integral de u ya la sabemos hacer, ¿sí? ¿Cuál es la integral de u? Bueno, la integral de u es un medio, ¿sí? La integral de, es como la integral de e a la x. ¿Cuál es la integral de e a la x misma, ¿sí? Bien, e a la u, y acá nos quedaría, bueno, esto ya integrado, y una vez que hacemos para terminar ya, bueno, cambiamos hacemos el cambio de variable, ¿sí? Si habíamos sustituido x cuadrado, que va a ser igual a u, y ya integramos, ahora cambiamos la integral que tenemos, aplicamos la sustitución que habíamos hecho antes, ¿sí? Para que nos quede todo en x, y nos va a quedar, bueno, un medio por e a la... ¿Qué era u? Bueno, u era x cuadrado. Bien, y para terminar, recordemos siempre agregar la constante de integración. Sí, eso como cuando tenemos multiplicación, ¿sí? Bien, pero antes que nada yo quiero que veamos dos ejemplos más, que eran, por ejemplo, si teníamos esta función y tomábamos, ¿sí? Em, por ejemplo, e a la x. Bien, por ejemplo, si tomábamos e a la x cuadrado va a ser igual que u, vamos a decir, ¿sí? Bueno, para dejarlo más parecido, vamos a decir que u es igual a e a la x. Bien, ¿cuál es la derivada de e a la x cuadrado? No lo escucho. ¿No? ¿Nadie? No sé si está bien, pero puede ser que sea e a la 2x por 2x. Ah, sí. No, Bien, bien, bien. O sea, sí, sigue siendo e. Bien ahí, bien por eso. Sí. X cuadrado. Si es x cuadrado sería por su derivada, ¿verdad? O sea, 2x. Sí. Bien. Y acá, bueno, lo mismo. Genera un problema. ¿Sí? ¿Qué problema va a generar esto? Bueno, que cuando nosotros sustituyamos, como sustituimos que e es igual a esto, que u es igual a esto, acá nos queda la x colgada. Entonces, cuando vamos a sustituir u, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar la x colgada por acá, ¿sí? O sea, básicamente, si nosotros queremos aplicar sustitución una vez con esto, de u podemos ver que claramente no es igual a nada de lo que tenemos ahí, ¿sí? De u es igual a x cuadrado por 2x. Y ustedes dirán, pero Ángel, no puedo pasar dividiendo este 2 como habíamos hecho antes y que me quede u, o sea, que de u es igual a e a la x diferencial de x y básicamente nos va a quedar em, que esto es de u, ¿sí? Y no nos va a quedar ninguna constante de integración y aparte nos va a quedar la x colgada ahí, ¿sí? Así que por eso mismo, cuando apliquemos sustitución con esto, va a pasar esto. Nos va a quedar x por u diferencial de x, ¿sí? Bien, y bueno, si nosotros estamos trabajando con una integral y diferenciales de x, no podemos integrar u. Básicamente esto no nos va a quedar nada bien, ¿sí?
Si lo queremos ver de otra forma, ¿qué nos quedaría? Bueno, una constante por una variable, la integral de la variable, sí, no va a quedar x cuadrado y no tiene nada que ver con u. Bueno, básicamente, si lo quieren ver de otra forma, no se simplificó en ningún momento nada, ¿sí? No se hizo más sencillo ni como para resolverlo por integrales portable directamente, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre tienen que ver cuando apliquen sustitución? Bueno, que una integral compleja se haga mucho más sencilla, ¿sí? Como fue el caso de elegir esto. Bien, y ahora probemos eligiendo x. Bien, si yo elijo que u, vamos a decir, este es el caso 3, este es el 2, ¿sí? Y este va a ser el caso 1. Bien, si yo elijo que u es igual a x, la derivada de u es de u, y la derivada de x va a ser diferencial de x, ¿sí? O sea, uno por la derivada de uno, ¿sí? Uno diferencial de x. O sea, la diferencia, uno por la derivada de x, ¿sí? Em, Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, aplicamos sustitución. Veamos qué nos queda cuando sustituimos. Bien, tengo x, ¿sí? Por lo cual, ¿qué me quedaría? Bueno, me quedaría a la x cuadrado por u diferencial de u, ¿sí? Lo mismo. Estoy trabajando con diferenciales de x. No puedo tener diferenciales de u si tengo una x colgada por acá, porque básicamente no lo voy a poder integrar, ¿sí? Así que es lo mismo. Si lo queremos ver de otra forma, acá en ningún momento se simplificó nada, es más, se nos hizo un poco más complejo, ¿sí? Así que este y este no serían lo correcto. Lo correcto sería aplicar esta sustitución, ¿sí? Bien, eso como para que a modo de prueba y que más o menos tengan idea de lo que pasa. Bien, ¿esto lo habían visto con Beto, digo, con Luis? Sí, sí, sí. Ah, bien, entonces, ¿el de la división lo vieron? ¿Cómo pasa en divisiones? Parece que sí. Ah, bien. Bueno, entonces practiquemos un poco. Eh, y acá me voy a tener que dejar utilizar un poco el... Bien, tenemos estos ejercicios para practicar. Bien, empecemos con la primera integral. ¿Sí? Que tengo un x a la n, ¿sí? ¿Y qué va a ser la integral? X a la n más uno sobre n más uno, ¿sí? O sea que la integral, ¿qué me quedaría? X elevado a qué número. A las 6, no, a las 5.
Perfecto, dividido 5, ¿sí? Más la constante de integración. Bien, y esta integral, bien, recuerden que hay una propiedad, ¿sí? Que lo que me dice es lo siguiente. Em, o pueden aplicar sustitución acá, ¿sí? O, ¿qué es lo que pueden hacer también? Y bueno, como no tienen ningún cuadrado por fuera del paréntesis, lo que pueden hacer es distribuir la integral. Que me va a quedar la integral de uno de x más la integral de 2x diferencial de x, ¿sí? Y bueno, ¿esto qué va a ser igual? Bueno, la integral de uno va a ser x, la integral de 2x va a ser más... ¿Cuál es la integral de 2x? Bien, la integral de 2x, voy a hacerlo por acá. Si yo tengo 2x y quiero integrar todo esto, va a ser igual a 2, ¿sí? Por la integral de x. ¿La integral de x qué es? Bueno, es x a la n. Si este es 1, esto es 2 sobre 2. Bien, pero ¿qué está pasando acá? Bueno, estoy multiplicando y dividiendo por el 2, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, simplemente puedo simplificar este 2 con este 2, ¿sí? Porque multiplicar y dividir por 2, ¿qué es lo que pasa? Bueno, me genera un 1. No tiene sentido, ¿sí? Que dejarlo así. Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Bueno, me va a quedar x al cuadrado más la constante de integración. ¿Sí? Nunca se olviden de la c porque si no, después va a generar problemas. Bien, y acá, x a la 21, ¿cuál es la integral? Sale directa esta portal. X22 sobre 22. Exactamente. X22 sobre 22. Bien, y esta integral es un poco más rebuscada, no les voy a mentir. Bien, ¿qué haría yo en este caso? Lo que podría hacer acá es tomar x para sustituir. Vamos a decir que u es igual a x. A ver cómo me quedaría. No, no. Bien, ya sé. Em, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos una x ahí multiplicando todo, ¿no? Bien, esto va a ser un poco rebuscado, sí, pero pasa bastante seguido. ¿Qué voy a hacer con la x? ¿Puedo distribuir la x yo en todo esto que tengo adentro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo hacerlo, sí o no? Sí, Sí. sí. Perfecto. Bien, si yo distribuyo la x, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 1 por x, x. Menos que menos x por raíz de x, ¿sí? Bueno, y acá, ¿sí? Pasa algo muy interesante, que es lo siguiente, ¿sí?
X a qué número está siendo elevado? A la 1. A la 1, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Y cómo habíamos dicho nosotros que podemos ver raíz de X? Como un número, como X elevado a la qué? A la 1 medio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recordemos un poco esto y para todo X, en este caso va a ser raíz cuadrada de X, ¿a qué va a ser igual? Bueno, ¿a qué fórmula aplica esto? Esto va a ser igual a 1/2. X es igual a X elevado a la 1 medio, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por lo siguiente. Y ahí pueden escribir cualquier raíz, ya sea cúbica, cuadrada, cuarta, quinta. Y más, podrían tener, no sé, raíz cúbica de x a la cuarta, raíz cúbica de x al cuadrado, y así, y así, y así. Bien, entonces, ¿qué está pasando básicamente acá? Bueno, tenemos x a la 1 medio por x a la 1, ¿sí? Y por propiedad de exponente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si por propiedad de potencia, ¿sí? Potencias de igual base se suman. Si tenemos x a la 1 más x a la 1 medio, voy a tener x a la 3 medios. Diferencial de x. ¿Sí? Bien, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué sería de acá? Bueno, integrar ya, ¿no? Porque ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo distribuir integral y me va a quedar la integral de x menos la integral de x a la 3 medios. La integral de x, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser x al cuadrado sobre 2 menos la integral a los 3 medios. X a la 3 medios más 1, 3 medios más 1, ¿cuánto es? 5 medios. X a la 5 medios, ¿sobre qué? Sobre 5 medios. Más C, ¿sí? Y acá lo más probable es que lo encuentren no a sobre 5 medios, sino sobre o por, ¿sí? 2/5. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Dividir por un número es multiplicar por su inverso, ¿sí? Ejemplo, si quiero dividir por 2, ¿qué es lo mismo? Bueno, multiplicar por un medio. Si multiplico por un medio, es exactamente lo mismo que dividir por 2. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Ya lo habían visto esto así, de esta forma, o todavía no? Más o menos, sí. Me queda más claro ahora. Buenísimo. ¿Pero ya lo habían visto? ¿Todavía no? Yo porque más o menos tener en cuenta el cronograma, ¿no? Si no, vamos adelantando un poquito. Si no, igual ahora mismo em, voy a ver el cronograma otra vez y me pongo a hacer. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, em, bueno, ahora igual voy a copiar un par más, ¿sí? Volvemos a entrar al mismo link, ya lo saben. Bien, esto sería de la siguiente forma, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice acá? Bueno, básicamente, em, yo pienso, ¿qué puedo sustituir ahí? Veo que
aplicando sustitución no puedo derivar, o sea, no encuentro la derivada de algo que quiero sustituir. Por ejemplo, si yo quiero sustituir x, no encuentro su derivada ahí. Lo único que voy a poder reemplazar es de x, ¿sí? Porque imaginemos, ¿no? Si u es igual a x, ¿sí? Yo derivo, ¿qué me va a quedar? De u igual de x, ¿sí? Al sustituir esto, ¿qué puedo sustituir? Bueno, solamente puedo sustituir acá y acá. Me va a quedar 1 menos raíz de x, me va a seguir quedando igual, ¿sí? Entonces no tiene sentido por eso. O lo otro que podría pasar es que nos quede, para sustituir 1 menos raíz cuadrada de x va a ser igual a u, ¿sí? Pero bueno, lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Que su derivada no va a ser para nada lo que encuentre ahí. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Me va a quedar 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x, ¿verdad? Y bueno, claramente vemos que no encontramos nada parecido ahí. ¿Sí? Por lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, básicamente hay que tratar de reducir un poco más esta integral, ¿sí? Aplicando distributiva. Yo al aplicar distributiva de la x que tengo ahí y 1 menos raíz de x, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 1 x por 1, ¿qué me queda? Bueno, me queda x, ¿sí? Menos x por raíz de x, que me va a quedar x por raíz de x. Bien, y esto yo lo puedo hacer un poco más pequeño todavía, porque yo sé, como había comentado acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la raíz cuadrada de x es igual a x a un medio, ¿sí? Por esto que les comentaba acá, ¿sí? X a la a, o sea, raíz de b, o sea, ya sea raíz cuarta, quinta, séptima, octava, lo que se les ocurra, de un x a la n va a ser igual de esta forma, ¿sí? Va a ser igual a esta forma. X elevado a la a, siendo a el exponente que tiene acá, sobre b, el número dependiendo de la raíz que les pidan, ¿sí? Por ejemplo, si es cúbica, va a ser un 3, si es cuarta, va a ser un 4, si es quinta, va a ser un 5, si es sexta, va a ser un 6 y así. En este caso, como teníamos una raíz cuadrada, ¿sí? Va a ser un 2, ¿sí? Bien, entonces una vez que yo escribo esto de la siguiente forma, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar x menos x a la 1 por x a la 1 medio. Bien, ¿y qué me dice la propiedad de potencias? Potencias de igual base, se suman las potencias, ¿verdad? Bien, yo tengo igual base, tengo x y tengo x. ¿Y acá qué tengo? Bueno, acá tengo un 1, ¿sí? 1 más un medio, ¿cuánto va a ser? Y bueno, 1 es igual a 2 sobre 2, si quiero tener el mismo divisor. Bueno, 2 sobre 2, 2 sobre 2 más 1 sobre 2, aquí va a ser igual, y bueno, va a ser igual a 1 más 2, es igual a 3 sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces esto me va a quedar igual a qué. Bueno, esto me va a quedar igual a x menos x a la 3 medios. ¿Cómo lo puedo operar esto? Bueno, como un x a la n, ¿sí? Porque tengo x elevado a un número. Lo mismo pasa con esto. ¿Qué me quedó? Bueno, su integral me quedó, acá vamos a poner la integral ya directamente, eh, ¿sí? De x ahí. Bien, y lo mismo pasaba acá, ¿sí? Yo tenía esto de x, integral diferencial de x, integral diferencial de x. Como yo todavía no puedo encontrar la derivada de todo esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, separo la integral. Recordemos, ¿no? En la suma y en la resta, la integral se puede distribuir. La misma propiedad
que aplicaba para las derivadas, ¿sí? Bien, ¿qué me va a quedar? Bueno, entonces me va a quedar la integral de x por un lado, ¿sí? X diferencial de x menos la integral de x a la 3 medios diferencial de x, ¿sí? Y esto ya lo sabemos hacer. ¿Qué nos quedó? Bueno, básicamente nos quedó integrales por tablas, ¿sí? X a la n, en este caso n es 1, ¿sí? N más 1, ¿qué me queda? 2. ¿Sobre qué? Sobre n más 1, 2. Menos x a la n, en este caso, ¿qué sería? 1.5, ¿no? No se pone 1.5, se pone 3 medios directamente, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, x a la n, n más 1, 3 medios, más 1, ¿cuánto es? 5 medios. Sería x a la 5 medios ¿sobre qué? Sobre 5 medios. Y ahora, atentos con esto, ¿sí? Si yo tengo un número n y lo tengo dividiendo por a sobre b, esto es igual a tener b sobre a por n, ¿sí? ¿Por qué? Bien, porque básicamente si yo los quiero escribir de otra forma, esto va a ser igual a n dividido, ¿qué? Dividido a por b, ¿sí? O sea, básicamente tengo que n sobre 1 es dividido a por b. Bien, a sobre b. Bien, ¿y cómo era la división de fracciones? ¿Recuerdan alguien? O era multiplicar cruzado, ¿sí? ¿Y cómo me quedaba? Bueno, me queda n por b, ¿qué me queda? Es igual a b por n, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre 1 por a, ¿sí? Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es igual que esto, ¿sí? Son exactamente iguales. Por eso es que nos queda, básicamente yo no puse el 5 medios, sino que había puesto 2 quintos. ¿Sí? ¿Se comprendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, Gracias. buenísimo. Cualquier duda, lo mismo, ¿sí? Me dicen, Ángel, esta duda, por favor, y nada, resolvemos. Bien. Eh, bien. Bueno, empezamos a practicar entonces, porque hoy básicamente tenemos mucha práctica. Bien. Bien, de acá, ¿qué es lo que ustedes tomarían para derivar o para sustituir? ¿Sí? ¿Qué tenemos primero? Bueno, veamos qué tenemos, ¿sí? Bien, tenemos, por un lado tenemos el logaritmo, ¿sí? Y después vemos que el logaritmo tiene dentro, ¿qué tiene? Bueno, tiene 5x más 1. Da la casualidad que siempre vamos a encontrar, ya sea su derivada o la misma función, fuera multiplicando, ¿sí? De eso tienen que estar atentos ustedes. ¿Qué tomarían ustedes para sustituir acá? ¿Alguna idea de qué tomar? Sin miedo a equivocarse, ¿eh? Porque recordemos que estamos todos para practicar. Entiendo que recién estamos empezando con el tema, así que sin miedo a equivocarse. Sí.
Si no se dan cuenta, igual siempre recomiendo, por ejemplo, derivar en su cabeza y ponerse a fijarse, fíjense qué es lo que les queda cuando derivan ustedes, ¿sí? Y yo agarraría el logaritmo. Perfecto, perfecto. ¿Por qué logaritmo? Bien, porque cuando nosotros tomemos como u igual logaritmo natural de 5x más 1, ¿qué nos va a quedar? Bueno, du va a ser igual a qué? A logaritmo natural de que, bueno, de 5 no, va a ser igual a 1/5x más 1 por la derivada de la que tiene adentro, ¿sí? 5. ¿Por qué? Por dx, ¿sí? O bueno, básicamente ponemos el dx acá. Bien, y ahora esto, em, este 5 recordemos que está multiplicando, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vemos que tenemos algo igual a acá. Bien, tenemos el 5x más 1, ¿sí? Dividiendo. Pero arriba no tenemos un 15, tenemos un 5. Bien, y acá pasa algo muy interesante, que es lo siguiente. Ese 15 nosotros lo podemos dejar ahí o lo podemos sacar como un factor común, eso ya es indistinto. ¿Yo qué recomiendo hacer? Bueno, yo recomiendo hacer como ese 15 que está multiplicando, ¿sí? Lo podemos sacar fuera de la integral, ¿sí? Acá me va a quedar 1/5, 5x más 1 por el logaritmo natural de 5x más 1 diferencial de x. Ven que ya va tomando una forma más parecida a lo que tenemos acá, ¿sí? Bueno, pero de igual forma, acá todavía nos quedó el 5 colgado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ese 5 como que está multiplicando, lo pasamos dividiendo hacia el otro lado. Al pasarlo dividiendo, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, básicamente du sobre 5, ¿sí? Porque recordemos que tenemos una igualdad. Va a ser igual a 1/5x más 1 diferencial de x. Bien, y acá mucho ojo. ¿Qué tomamos como u? Bueno, u es logaritmo natural de 5x más 1, ¿sí? Y bien, du sobre 5 va a ser igual a esto, ¿sí? Y u es todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vengamos acá y apliquemos sustitución, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, y acá mucho, mucho ojo, ¿sí? Me va a quedar 15 integral por la integral de, en vez de, ¿qué es? 1/5x más 1 de x. Y bueno, es esto, ¿sí? Entonces, en vez de escribir todo esto, ¿qué voy a escribir? Du sobre 5, ¿sí? Bien, ¿y esto qué es? Esto es u, ¿sí? ¿Qué me va a quedar entonces en este caso? 1/u, ¿verdad? ¿Llegan a ver todos eso? Que esto es u y lo otro es du sobre 5. Sí, sí.
Bueno. Bien, y ahora que, bueno, recordemos que este 5 lo podemos pasar hacia el otro lado, que nos va a quedar 15/5 por la diferencial por la integral de 1/u de u. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Integrar, ¿sí? Integramos, bueno, en este caso a la variable u, pero acá nos queda 3 por la integral de... La integral de u, empecemos ya, la integral de u, bueno, la integral de 1/u, Logaritmo natural perfecto, de, logaritmo natural ¿de qué? de 5x más 1. Sí, pero ¿de qué? ¿De u? Recordemos que si tenemos logaritmo natural, va a ser logaritmo natural del módulo de u, ¿sí? Bien, y ahora sí hacemos el cambio de variable. Esto me va a quedar 3 por el logaritmo natural del módulo de u. ¿Qué era u? U era el logaritmo natural de 5x más 1. Sacamos módulo, ¿sí? Más la constante de integración. Bien, lo bueno de las integrales, en este caso, ¿qué es? Bueno, es lo siguiente, que nosotros en las integrales sí podemos chequear que hayamos bien hecho las cosas. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Em, Vamos y derivamos todo esto, ¿sí? Derivamos todo esto, ¿sí? Y si al derivarlo em, nos da como resultado esto, quiere decir que hicimos todo perfectamente bien, ¿sí? Voy a cerrar el... Profe, Sí. no entendí la última parte. ¿Por qué dos veces logaritmo natural? Ahí me perdí. Ahí vamos. Bien, porque me quedó la integral de 1/u, me quedó 3, recordemos por este 5 este 15/5, ¿sí? Por logaritmo natural del módulo de u, ¿sí? ¿Cuál es la integral de 1/u? Logaritmo natural de u, ¿sí? ¿Pero qué era u? Vamos acá. U es el logaritmo natural de 5x más 1. Por eso nos quedó así. Ok, No sé, gracias. no sé si se comprendió igual. Sí, sí, sí. Bien, igual, nada, sí, como te dije, si ves que la integral te quedó así y aún no, o sea, no confiaste en los métodos, simple, para probar que el método es correcto, empezás a derivar todo esto. Y hagámoslo rápido, ¿sí? Voy a hacer muy rápido la derivada. Bien, esto 3 me queda como constante. La derivada del logaritmo que me va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de 5x más 1 eh, por la derivada de lo que tenemos acá adentro, ¿no? ¿Qué tenemos acá adentro? El logaritmo natural, o sea, lo que tenemos acá abajo, el logaritmo natural de 5x más 1, o sea que me va a quedar 1 sobre 5x más 1. Bien, ¿qué tenemos? Una multiplicación, ¿verdad? Bien, esto que me va a quedar igual. Me va a quedar igual a 1 por 1 es 1. Y esto por esto me va a quedar esto por esto, ¿sí? 5x más 1
por logaritmo natural de 5x más 1. Oh, sorpresa, bueno, en este caso acá me queda un 3. Sí, es muy similar, excepto por el 3 que tenemos colgado ahí. Ah, bueno, ¿por la derivada de qué? Por la derivada de lo que tenemos acá, ¿no? O sea, la derivada de 5x. ¿Qué me va a quedar? Por 5. Más me queda exactamente igual. Sí, ahí me queda 15 sobre todo esto. ¿Qué teníamos acá al inicio? 15 sobre 5x más 1. ¿Sí? Ven que nos quedó igual. ¿Sí? Siempre que duden de lo que hicieron y de los pasos, les recomiendo que vuelvan atrás y hagan la derivada de lo que tienen, de lo que ya integraron. Y si llegan al mismo resultado es que está perfecto. ¿Sí? Bien, bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Eh, y el siguiente ejercicio va a ser este. Bueno, medio un estornudo. Bien, bueno, ¿qué tenemos acá? Bien, ¿qué es lo que vamos a poder hacer primero que nada? Separar las integrales, ¿sí? Si separamos la integral, por un lado, ¿qué tenemos? Bien, tenemos el seno de raíz cuadrada de 3x más 3 más 3 ¿sobre qué? Bien, sobre la raíz cuadrada de x más 3. Y podemos decir que de x más la integral, ¿sí? De coseno de logaritmo natural de 4x más 4. ¿Sí? Cerramos paréntesis. ¿Sobre qué? Sobre 4x más 4. Diferencial de x. ¿Sí? Bien, separamos las integrales, ¿sí? Por la suma. Y resolvemos cada una por separado. Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Bien, esto es un poco bastante rebuscado, no les voy a decir que no. Sí, es rebuscado, sí. Pero ustedes, ¿qué tomarían acá para derivar? O sea, ¿qué derivada ustedes creen que cuando, para la redundancia, lo deriven? ¿Qué función creen que ustedes creen que cuando la deriven vamos a encontrar algo similar en la misma función? ¿Sí? ¿Qué término creen que ustedes es acá? ¿Ustedes qué tomarían? ¿Sí? Bien, si en la hora de elegir el término para sustituir les resulta un poco complicado, recordemos un poco lo que vendría siendo la función, o sea, la sustitución, ¿no? Que es una función
vamos a decir f compuesta por g de x está siendo multiplicada por la derivada de ¿qué? De g, ¿sí? Bien, ¿qué función es la estructura? Bueno, la estructura es f, entonces, ¿qué vamos a tomar para sustituir g? ¿Sí? Porque sabemos que su derivada está siendo multiplicada. Bien, lo mismo, entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, vamos a buscar una función que genera una estructura. ¿Qué función genera una estructura acá? Bueno, tenemos o la raíz cuadrada que tenemos acá, ¿sí? O el seno que genera como, que funciona como estructura de todo esto, ¿verdad? Bien, sabemos que si derivo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1/2 por raíz cuadrada y no me va a quedar nada sencillo porque acá, yo acá arriba no tengo esto tal cual, tengo esto más 3. Bien, así que ¿qué voy a tomar? Tomo g como si fuera, o para sustituir, tomo u va a ser igual a raíz cuadrada de 3x más 3 más 3. ¿Sí? Bien, y empecemos a derivar. Du va a ser igual a ¿qué? 1/2 por 3x más 3. ¿Sí? Recordemos que este más 3, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar con este más 3? Y bueno, básicamente vamos a decir que este más 3, su derivada, ¿cuál es? 0. ¿Sí? Bien, por la derivada de lo que tiene adentro la raíz, o sea, por 3 diferencial de x. Bien, o sea que me queda básicamente 3/2. Se me queda 3/2, ¿sí? Sobre, em, perdón, por 1 sobre la raíz cuadrada de 3x más 3. Bien, todavía vemos que no nos queda nada similar a lo que tenemos ahí, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscamos este 3, distribuirlo hacia el otro lado, o sea, pasarlo hacia el otro lado para que nos quede algo similar de este lado a lo que tenemos acá, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, este 3 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Y va a pasar dividiendo. Y este 2 que estamos dividiendo, ¿cómo va a pasar? Va a pasar multiplicando. ¿Sí? Me queda el de x todavía ahí. Bien, entonces, yo, una vez que tengo esto, ya puedo sustituir, ¿sí? Porque ¿qué tengo esto? ¿Esto a qué va a ser igual? Bien, esto es igual a esto, ¿ven? Y u, en este caso, ¿a qué es igual? Y bueno, u es igual a esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, yo al sustituir, vengo acá, ¿sí? Voy a sustituir justo abajo, así, para que no perdamos el hilo de que estamos en esta, o sea, primero haciendo el seno, ¿sí? Yo al aplicar sustitución, ¿cómo me va a quedar? Y bueno, me va a quedar la integral de el seno de u. Y bueno, en vez de dx y raíz de esto, ¿qué voy a poner? Du, o bueno, 2/3 de u. ¿Sí? ¿Se comprendió qué hice? Sí, sí. Bien, bueno, con este 2/3, ¿qué hago? Bueno, este 2/3 lo puedo sacar por fuera de la integral, ¿sí? Porque es una constante. Toda constante que esté multiplicando lo puedo sacar por fuera de la integral, ¿sí? ¿Y qué me queda para integrar? Bueno, me queda el seno de u diferencial de u. Bueno, el seno de u, la integral, ¿cuál va a ser?
La integral del cero. ¿Es menos coseno de u? Perfecto. Menos, ¿sí? Coseno de u, ¿sí? Bien, como último paso, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el cambio de variable, o sea, me va a quedar menos 2/3 de coseno. Y acá ya no ponemos u. ¿Qué ponemos? Bueno, raíz cuadrada de 3x más 3 más 3. ¿Sí? ¿Qué nos faltó acá? Bueno, la constante de integración. ¿Sí? Y bueno, ahí terminaría esta integral. Pero nos quedó todavía esta parte, ¿sí? Así que vamos a decir que bien. A ver. Llevamos todo esto para acá abajo. Bien, ahí va, ahí queda mejor. Ahí queda. Bien, lo siguiente que queda por hacer sería la integral de coseno del logaritmo natural de 4x más 4, ¿sí? Bueno, lo mismo, ¿sí? La misma interpretación. ¿Qué tomamos? Bueno, tomamos como sustitución, ¿sí? Tomamos para sustituir lo que esté dentro de una función compuesta, ¿sí? Si yo tengo coseno y adentro tengo un logaritmo, ¿qué es lo que voy a tomar? Y bueno, lo que está dentro de una función. En este caso, podemos ver que esto está dentro del coseno, ¿sí? No siempre ayuda, repito, las reglas no son absolutas, ¿sí? Esto es, a diferencia de las derivadas, que es, siempre hay métodos, acá no hay un método siempre 100% fiable, ¿sí? Eso es dependiendo de la cantidad de veces que le hayan dedicado a practicar derivadas, les va a salir em, las integrales. En este caso, podemos darnos cuenta que si derivamos el logaritmo natural de 4x más 4, ¿qué voy a obtener? Y bueno, tu es igual a 1/4x más 4. ¿Por qué? Por 4, diferencial de x. Bien, aún todavía no es igual a nada que tenga acá, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que voy a hacer con este 4 que está multiplicando? Bueno, lo paso dividiendo hacia el otro lado. ¿Qué me va a quedar? Du sobre 4 es igual a 1/4x más 4, ¿sí? Por diferencial de x, ¿sí? Y ahora sí, ¿sí? Ahora sí es más sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es el logaritmo? ¿Dónde estaría el logaritmo acá? El logaritmo está acá. O sea, básicamente esto es u, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo con otro color para no confundir. Vamos a decir que esto que está acá es igual a u. Bien, y u lo encontramos dentro del logaritmo, ¿sí? Y esto que está acá es igual a du sobre 4. ¿En dónde lo encontramos? Y bueno, acá, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, sustituimos. ¿Coseno de qué? Coseno de u. Me va a quedar la integral de coseno de u. ¿Y esto qué es? Bien, esto es de u sobre 4. De u sobre 4. Este 4, ¿qué hacemos? Lo sacamos hacia afuera como constante, me va a quedar un cuarto, ¿sí?
por la integral de coseno de u. ¿Cuál es la integral de coseno de u? A ver, integral de coseno de u. Seno de U. Perfecto, perfecto. Seno de u. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo de siempre, ¿sí? Escribimos un cuarto, escribimos el seno y la u la sustituimos. ¿U qué es? U es logaritmo natural de 4x más 4 más que más nuestra constante de integración, ¿sí? Y bueno, ya como función última, lo mismo. Sí, me olvidé de comentarles. Cuando ustedes se integran y tengan, por ejemplo, una suma, ¿sí? Yo acá le agregué la constante para saber que ya es mi función integrada última, ¿sí? Pero la constante de integración solo se agrega una vez, ¿sí? En este caso podemos borrar este y dejamos la segunda, ¿sí? Por convención en general, no es por nada más. Entonces, ¿qué me va a quedar como integrado ya la función? Y bueno, me va a quedar menos 2 tercios de coseno de raíz cuadrada de 3x más 3 más un cuarto de seno del logaritmo natural de 4x más 4 más la constante de integración. ¿Sí? ¿Se comprendió este ejercicio? Sí, profe, sí. Buenísimo. ¿Alguna duda, consulta que tengan al respecto sobre esto? Que pueden llegar a ser un poquito largos, ¿sí? Pero con práctica salen en general, así que no deberían tener ningún problema con estos. Nada. Bien, bueno. El siguiente ejercicio que tenemos entonces, eh, bueno, continuamos entonces con este. Nuestro siguiente ejercicio va a ser este. Bien, básicamente, ¿qué tenemos? Dos funciones que se están multiplicando, ¿verdad? Bueno, y acá lo mismo, ¿sí? Siempre que haya que aplicar sustitución, fíjense en la función que esté compuesta. Bien, ¿cuál sería la función más compuesta cuál sería la función compuesta que podemos encontrar más rápido? Y bueno, claramente el coseno de una función que tenemos acá, ¿no? Bien, y ahora si vemos esto y piensen en su derivada, ¿ven que su derivada está en algún lado? Sí, claramente sí. Su derivada está acá, sí. Al hallar su derivada, ¿sí? Ya sabemos nosotros que si encontramos algo y su derivada está por ahí, está en la misma función, vamos a decir que nuestra u va a ser igual a que a e a la 7x más 3, ¿sí? Importante el más 3 no se lo olviden, ¿sí? Por más que solamente la x esté por fuera, multiplicando no se olviden el 3 porque después a la hora de sustituir, si no ese 3 les va a quedar colgado. Así que lo mejor que pueden hacer es siempre tomar toda la función que tengan con las constantes, porque las constantes siempre recuerden que terminan desapareciendo, ¿sí?
Bien, si u es igual a e a la 7x más 3, ¿cuál va a ser su derivada? Bueno, de u vamos a decir que es igual a e a la 7x por la derivada de 7x, que es 7, ¿sí? Más la derivada de, la derivada de 3, que es 0, ¿sí? Diferencial de x, ¿sí? Bueno, como les había comentado antes, ¿no? U a que es igual, u es igual a esto, que lo encontramos acá, ¿sí? Bien, y después tenemos que du es igual a que a esto. ¿Y eso lo encontramos? Sí, lo encontramos perfectamente y está acá, ¿sí? Eso tienen que aprender a verlo generalmente, ¿sí? No van a encontrar todo ordenado, ¿sí? Siempre, por ejemplo, acá el 7 está después, pero es lo mismo tenerlo antes, que acá, por ejemplo, el diferencial está separado de todo esto, pero recordamos que todo esto se está multiplicando. Al estar multiplicándose todo, no importa mucho el orden, lo que importa es que esté todo. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar la integral de el coseno, y en vez de poner u, ¿qué voy a poner? Bueno, en vez de poner 7 e a la 7x más 3, ¿qué voy a poner? Coseno de u. Y en vez de poner dx por 7 por e a la 7x, ¿qué voy a poner? Le voy a poner du. ¿Sí? Em, bueno, solamente resta por integrar. ¿Cuál es la integral de coseno? Eh, Seno. Perfecto. ¿Qué me va a quedar entonces? Seno de u. Bien, como último paso, ¿qué hacemos? Bueno, el cambio de variable. Seno, en vez de poner u, ¿qué ponemos? E a la 7x más 3 más la constante de integración. Bien. Ojo, no, la otra forma también de hacer esto, más sencillo, un poquito más, en realidad toma un poquito más pasos, más de pasos. Por ejemplo, ¿qué podrían haber sacado acá como constante? El 7, ¿sí? Porque ¿qué me queda? 7 por la exponencial por el coseno, ¿sí? El 7 lo pueden sacar afuera entonces. Y acá lo mismo. El 7 si lo sacan afuera, ¿qué les va a quedar? Bueno, du sobre 7. Al sustituir, ¿qué les va a quedar? Bueno, les va a quedar du sobre 7 y acá les va a quedar un 7. Si esto lo sacan afuera de la integral, ¿qué les va a quedar? 7 sobre 7, o sea, 1, como me quedó acá, ¿sí? Seno de 1 por seno de u. Es exactamente lo mismo. Eso depende cómo les sea más cómodo a ustedes, ¿sí? Pero en general, por ejemplo, de esta forma, si ustedes tienen algo igual y acá tienen algo igual, no les conviene sacar constantes porque van a ser simplemente pasos extra, ¿sí? Pero muchas veces sí es recomendable sacar como constantes los números que se pueden sacar como constantes. Bien, el siguiente ejercicio que tengo, eh, a ver, déjenme que sería, ¿qué tengo acá? Bien, nuestro ejercicio siguiente dice algo así. Hallar la integral de eh, 4x menos 2 por eh, raíz quinta de esto de x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. ¿Sí?
Bien, lo mismo. ¿Ustedes qué tomarían para derivar acá? O sea, si se ponen a pensar qué derivada está por qué función encuentran tanto su función original como la función derivada. ¿Sí? Tienen que buscar siempre una función que al derivarla también aparezca en nuestra función a integrar. ¿Sí? En este caso, bueno, ejemplo. Yo acá que tengo, acá tengo una función polinómica, ¿no? Y por fuera que tengo una función lineal. Así que, ¿qué es lo que pasaba con las polinómicas? Ejemplo, si yo tengo x cuadrado menos x más 1 y lo derivo todo esto. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 2x menos 1 más 0. O sea, ¿qué pasó? De una función cuadrática pasamos a una función lineal, ¿verdad? O sea, básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Le bajamos un grado a todas las x, ¿sí? Entonces, generalmente ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si de una función cúbica, si ustedes la derivan, les va a quedar una cuadrática, ¿sí? De una función cuarta, con x a la cuarta, si ustedes la derivan, les va a quedar un x al cubo, y así, y así, y así. Bien, entonces, lo más factible acá para tomar em, sustitución es lo siguiente, ¿sí? Como bien lo había marcado antes, sería u es igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a x cuadrado menos x más 1, ¿sí? La derivada de u va a ser 2 por x menos 1 diferencial de x. Bien, ahora, ¿ustedes ven en algún lado esto? En la función, ¿lo ven o no lo ven? No. Bien, no lo ven exactamente porque no está tal cual está, como está acá, ¿sí? Fíjense en esto. Yo tomo la integral, ¿sí? Es que tengo acá 4x menos 2. ¿Qué es lo que pasa si yo saco factor común 2 acá? 4. Si saco factor común acá, para que me quede 4x, ¿por qué lo tengo que multiplicar por 2x? ¿Sí? O sea, 2 por 2x, ¿qué me queda? 4x. O sea que estamos sacando bien factor común, ¿sí? Y bien, acá qué tiene que ser, y bueno, acá tiene que ser menos 2 dividido 2, me queda menos 1. ¿Y qué tenemos acá? 2x menos 1, 2x menos 1. Este 2 que está como constante lo podemos sacar fuera de la constante, fuera de la integral, ¿sí? Ahora lo vamos a sacar. Déjenme que copio todo esto primero. Menos x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Bien, lo siguiente por hacer es sacar este 2 por fuera de la integral. Entonces me va a quedar 2 por la integral de 2x más 1, ¿qué es? Bien, 2x más 1, me faltó el de x, ¿sí? Va a ser igual a esto, ¿sí? Bien, entonces yo, en vez de escribir todo esto, voy a poner du directamente, ¿sí? Bien, y u es igual a lo que tengo dentro de la raíz. O sea que me va a quedar, bueno, me va a quedar raíz quinta de u elevado al cuadrado. ¿Diferencial de qué? Diferencial de u, ¿sí? ¿Me siguieron ahí? Esto es u, Sí, sí. ¿sí? Que lo tenemos en este caso dentro de la raíz, ¿sí? Al aplicar sustitución, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, nos quedó esto. Bien, ¿y cómo derivo eso? ¿Cómo integro eso, perdón? Bien, esto lo voy a integrar de la siguiente forma, lo que les había comentado antes, ¿sí? La integral de una raíz la podemos ver de la otra forma, que sería 2
por la integral de que, y bueno, de u, si tengo un 2 acá, ese 2 va a ser mi numerador y el 5 que está por fuera va a ser mi denominador. O sea, a la 2/5. ¿Sí? Diferencial de u. Bueno, esto ya lo sabemos hacer porque es que es una función elevada a la n. ¿Qué va a ser? Bueno, una función elevada a la n más 1 dividido n más 1. Bien. ¿Qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 2 por u elevado a a la n más 1. Si n es 2/5 más 5 quintos, que es 1, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar u elevado a la 7/5. ¿Sí? Bien, y dividido 7/5, pero dividir por 7/5 es lo mismo que multiplicar por 5/7, ¿sí? Entonces ya está, me queda esto. Bien, ¿cómo me va a quedar esto? Ya final. Bueno, esto lo pueden dejar tanto así, una vez que sustituimos, ¿sí? O sea que distribuimos otra vez, que reemplazamos la u otra vez, ¿sí? Esto le puedes quedar o algo así, o sea, 2 por u x al cuadrado menos x más 1 elevado a las 7/5 por 5/7. O lo pueden encontrar también así, que son exactamente iguales. 2 por la raíz, en este caso va a ser eh, quinta de x al cuadrado menos x más 1 elevado a la séptima. Em, Cerramos esto por 5/7. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es completamente válida. Bien, ¿alguna duda, consulta al respecto? No, por lo menos yo no, profe. Bien, perfecto. Si no tienen ninguna duda, ya podríamos ir terminando con la clase. Eh, ¿Cómo vienen con las integrales que tenían para practicar hasta hoy? Algunos ya empezó, todavía no empezaron. Les recomiendo que empiecen si todavía no empezaron. Sí. Bueno, entonces ya sería todo por hoy. ¿Alguna duda, consulta al respecto? Ya como último, ¿no? No, profe, por mi parte no. Bien, bueno, entonces ya terminamos la clase.